Estamos con la investigadora del CONICET, Silvia Nasif. Silvia, ¿cómo estás? Hola Lucía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo muy bien. Bueno, gracias por la entrevista. La idea es hablar acerca de los 50 años del Tucumanazo, así que en primer lugar te quería preguntar qué fue ese hecho histórico y cómo se gestó. Bueno, primero muchas gracias por la entrevista. Este, y bueno, en realidad nosotros, digo nosotros, nosotras, los tucumanos, hubiésemos preferido tener otro tipo de conmemoraciones, ¿no? Esto más o menos distintos grupos pensábamos hacer, hace un año empezábamos a pensar qué íbamos a hacer y pensábamos, por supuesto, algo en las calles, trabajadores, estudiantes, bueno, los actores y los protagonistas del Tucumanazo, que bueno, que como vos bien decís, estamos justamente en la conmemoración de 50 años de aquellos levantamientos populares que marcaron a sangre y fuego a una generación, y que bueno, que en realidad está dentro de lo que sería el ciclo de levantamientos populares que en la Argentina a nivel nacional tiene un fuerte impulso con el Cordobazo, ¿no? En mayo del 69. Pero para hablar de Tucumán, en realidad tendríamos que remontarnos un poquito antes, cuando empieza la dictadura de Onganía, de la Revolución Argentina, autodenominada por ellos Revolución Argentina, que para nuestra provincia tuvo un efecto nefasto, ¿no? Que fue el cierre de 11 de los 27 ingenios azucareros que existían en la provincia, y para quienes no conocen, en realidad Tucumán está muy vinculada, estrechamente vinculada al azúcar, y el hecho de que se hayan cerrado 11 ingenios en la provincia implicó la pérdida de más de 50.000 puestos de trabajo, que más de un cuarto de la población de nuestra provincia tenga que emigrar porque no había fuentes de trabajo, y todo eso ocurre entre el 66 y el 68. Y en realidad lo que es interesante, porque sería pensar qué aporta a la historia nacional, digamos, estos levantamientos, y en particularmente en Tucumán, es justamente que en la provincia de Tucumán se da como previo al Cordobazo lo que sería la oposición temprana a la dictadura de Onganía, ¿no? Con sucesos muy terribles como el asesinato, por ejemplo, de Hilda Guerrero de Molina, que era una de aquellas mujeres, como tantas otras mujeres tucumanas, que se pusieron al frente, digamos, para paliar el hambre a través de ollas populares y en la defensa de las fuentes de trabajo. Entonces, digo todo esto porque si no, no se entienden los levantamientos en Tucumán y parecería ser simplemente, aunque fue muy importante, una estudiantina, ¿no? Y en realidad fue un levantamiento popular de proporciones, que el Tucumanazo en particular fue del 10 al 13 de noviembre de 1970, y empezó precisamente con la represión a estudiantes que peleaban por la defensa del comedor universitario, que ese es otro elemento interesante para pensar nuestra Argentina tan profunda, tan rica y tan federal, digamos, desde otra perspectiva, que justamente Tucumán tenía una de las universidades más antiguas, y muchos de los estudiantes que iban a los claustros universitarios en Tucumán eran del noroeste argentino. Entonces iba la población de Salta, de Jujuy, y obviamente los propios tucumanos. Entonces, ese es el marco, digamos, de lo que fueron esos levantamientos populares que implicaron la toma de entre 64 y 90 manzanas. Y cuando me refiero a la toma, digo la ocupación por parte de la población, y el territorio donde estaba esa población no entraban las fuerzas represivas. Recordemos al mismo tiempo que estábamos en medio de una dictadura, o sea que la hazaña que hicieron obreros, estudiantes, bueno, fue muy, muy grande, ¿no? En varias ocasiones nombraste el protagonismo de obreros y de estudiantes, digamos. ¿Qué lectura haces de esa confluencia, de esa unidad que después, o anteriormente y luego se repitió en diferentes hechos históricos, digamos? Y mira, es muy interesante, primero porque, como vos bien decís, no es solamente una particularidad de Tucumán, ni siquiera de la Argentina, ¿no? Sino que estamos en un momento, la década del 60, mediados de la década del 70, a principios de la década del 70, en un momento a nivel internacional de grandes levantamientos populares, ¿no?
quizás el más conocido es el Mayo francés, en donde también obreros y estudiantes participaron en esas grandes manifestaciones, también en Hungría, bueno, en distintos lugares del mundo, que es muy, muy importante, en México, en la primavera de Praga. O sea, era un fenómeno a nivel internacional, ¿no? Que el movimiento obrero, defendiendo sus conquistas y sus derechos, y junto al movimiento estudiantil, en un proceso de radicalización. Cuando digo un proceso de radicalización, particularmente para América Latina, fue muy importante la Revolución Cubana. La Revolución Cubana que marcó un antes y un después en América Latina por dos situaciones. Por un lado, era la primera revolución socialista en territorio americano, lo cual era muy importante, y segunda característica, que era lo que los yanquis consideraban el patio trasero, digamos, los estadounidenses, no el pueblo en su conjunto, sino los gobernantes, consideraban el patio trasero de ellos mismos. Y en ese sentido también, y eso es importante para entender lo que fueron estas protestas en América Latina, la aplicación de la doctrina de la seguridad nacional, que implicaba precisamente justamente tratar de evitar el comunismo como sea en nuestro territorio, con una doctrina que implicaba precisamente que el enemigo estaba ya no fuera de las fronteras, sino que lo teníamos adentro, ¿no? Y eso es importante para entender el marco en el que se realiza el golpe a Arturo Illia, ¿no? Que era justamente el presidente que derroca a Onganía, en un contexto más general que hay que tener en cuenta para la Argentina, que era el periodo de la proscripción del peronismo desde el año 55, ¿no? Entonces, este fenómeno que vos preguntás de obreros y estudiantes tiene que ver con todo esto, ¿no? Pero al mismo tiempo, esta confluencia que se da en las calles, que se dan los hechos, ¿no? No necesariamente en un programa, sino que de hecho en la práctica se daba, era muy heterogéneo. Dentro de eso, justamente, por eso decimos que son levantamientos, digamos, populares, pero con una fuerte impronta antidictatorial. O sea, lo que mantiene unido a ese campo popular, muy heterogéneo, es justamente la oposición a la dictadura. Pero bajo ese campo popular están los sectores peronistas, que plantean y pelean por la vuelta de su líder, por Juan Domingo Perón, todo un sector de la nueva izquierda que durante todo este periodo se fue radicalizando y pensando que era posible una revolución en la Argentina, y que esa revolución también había distintas vías de aproximación hacia esa revolución, y después los partidos tradicionales que en realidad peleaban también por la vuelta de la democracia y poder elegir a sus representantes con elecciones libres. Entonces, ese es el marco en el que se da esta confluencia de obreros y estudiantes. ¿Qué repercusiones, bien, por empezar, qué desenlace tuvo estos hechos que vos mencionabas entre el 10 y el 13 de noviembre, que fueron, digamos, esta salida a la calle masiva o esta puesta de cuerpo, digamos, masiva en la calle, y qué repercusiones políticas tuvo también? Porque digo, por un lado tenemos repercusiones sociales que tienen que ver con lo que vos decías, el cierre de los ingenios e incluso la migración interna, digamos, de Tucumán por la falta de trabajo, pero también estos eventos históricos tuvieron repercusiones políticas. Sí, por supuesto, tuvieron repercusiones políticas. Recordemos que justamente el Cordobazo, que es, si se quiere, ese levantamiento culmine en relación a nivel nacional, que además es un parteaguas en cuanto a que a nivel nacional podemos hablar nosotros de un proceso de radicalización a nivel nacional y de auge de luchas, ¿no? A nivel nacional. Pero como te decía anteriormente, no se entendería este auge de luchas a nivel nacional si no entendemos el componente y el aporte de la clase obrera tucumana, ¿no? Que luchó también no solamente los tucumanos, sino que el plan de racionalización económica que planteaba Longaniato estaba vinculada con la racionalización de los portuarios, también de los ferroviarios, que también estuvieron en lucha durante todo el periodo. Lo que pasa es que para entender la particularidad tucumana, tenemos que entender que el azúcar estructura las relaciones sociales en la provincia. Y entonces, al tocar, digamos, la matriz productiva de la provincia, digamos, era imposible que no haya manifestaciones y luchas durante todo el periodo.
Lo que pasa a partir del 69 es justamente que estas luchas tienen un eco a nivel nacional, ¿no? Y se retroalimentan. Por eso digo, para los investigadores y para quienes queremos entender la realidad, no solamente para entenderla, sino para transformar como una herramienta de transformación al conocimiento, es importante ver la riqueza de la Argentina en su conjunto, ¿no? En general estamos muy acostumbrados a mirar Buenos Aires, y eso lo digo con todo el amor hacia el pueblo porteño, hacia el pueblo, pero tenemos que empezar a terminar esa mirada dicotómica que separa, porque en realidad no da cuenta de la realidad. Y la realidad es que la Argentina es un país muy rico, muy vasto, y que para poder entender cualquier proceso de liberación es necesario poder entender la Argentina en su conjunto. Y entonces todo esto lo digo para poder entender que el cordobazo, digamos que hiere de muerte a la dictadura de Onganía. Onganía después del cordobazo queda herido de muerte, y finalmente se va en el año 70, pero cada uno de estos levantamientos populares fueron aportando el Rocazo, en Chipoleti, en Mendoza, en San Juan, en Rosario, en Corrientes, o sea, digo, la Argentina en su conjunto, aportaron al debilitamiento de la dictadura, por empezar. Y en particular para Tucumán, los sucesos de noviembre del 70 implicaron que se destituya al interventor de la universidad, a Rafael Paz, y también que meses después tenga que renunciar el interventor de la provincia, Carlos Embó. Al mismo tiempo, un detalle, que en realidad no es un detalle, sino que también para tener en cuenta, porque Tucumán siempre es recordada más por lo que sufrió en el operativo Independencia, ¿no? La antesala, digamos, que fue la antesala de la dictadura en febrero del 75, pero también hay que recordar, al mismo tiempo, hay que recordar la historia de lucha que tiene ese pueblo para poder entender precisamente la ferocidad con la que actúa el proceso represivo en la provincia. Y digo esto justamente porque quien dirige la represión durante el tucumanazo es Videla. Entonces miren tamaños represores que vienen a practicar a Tucumán para después inventar lo que va a ser la dictadura más terrible y que tiene tantas consecuencias en nuestro presente en relación a la pérdida enorme, no solamente de una gran parte de una generación, que es justamente los protagonistas de los que estamos hablando en los tucumanazos, sino también la pérdida de derechos de la clase obrera, de los estudiantes y del campo popular en su conjunto. Como para ir cerrando, a 50 años que estamos conmemorando en el 2020 y en este contexto tan particular como vos mencionabas, ¿cuál es el legado, digamos, de este hecho histórico? Mira, para mí tiene muchos legados en respecto a la identidad. Yo creo que es algo que a los argentinos, argentinas, argentines, a todos, nos atraviesa, nos representan estos levantamientos populares, ¿no? En relación a que los levantamientos populares no, como el tucumanazo, como el cordobazo, como el correntinazo, no terminaron en la década del 70, sino que se volvieron a reproducir. Pensemos en las puebladas del 90, de la década del 90 frente al menonismo, Mosconi, Tartagal, pero después lo que fue ese gran levantamiento popular en el 2001, ¿no? Que hizo terminar con un presidente y bueno, y empezar otro periodo en la historia argentina. Entonces yo creo que no hay que recordarlos en relación a una añoranza al pasado, sino precisamente porque marcó un camino de cómo frente a situaciones de injusticia, el pueblo se rebela y va abriendo sus caminos. Y cada generación tiene que encontrar los caminos para, para justamente transformar lo que nos parece que es injusto. Y en este momento, obviamente, frente a la pandemia y frente al horror que estamos viviendo, porque realmente nosotros por ahí, porque estamos viviendo esta situación, no nos damos cuenta de los efectos que va a tener esta pandemia en todos nosotros, ¿no? Que estamos viviendo un acontecimiento histórico. Y al mismo tiempo, bueno, los lazos de solidaridad que se gestaron también en los 70, pensemos que estos levantamientos populares hubiesen sido imposible que se realicen si no había vecinos que apoyaban a esa manifestación, con combustibles para las barricadas, pero también alimento para la población. O sea, pensar ese conjunto de solidaridad, y yo creo que en este momento lo que necesitamos, y se está viendo en un montón de lugares, es solidaridad
y pensar que hay que pasar para transformar la Argentina que queremos. Entonces yo creo que eso, que es parte de nuestra identidad y de nuestra subjetividad, creo que es el mejor legado, o el legado que yo, digamos, me siento representada, identificada. Así que creo que es eso.